Bienvenidos a un nuevo vídeo, muchas gracias por estar aquí. Y la receta de hoy son unas palmeras de hojaldre de aceite. Realmente creo que es una receta diferente que te va a gustar. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar agua, aceite de girasol, huevo, sal y harina. Lo que empiezo a colocar es el agua. Tengo una cucharada, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué voy a hacer? Paso con el aceite, lo mismo. Lo que voy a agregar más o menos es sobre media cucharada de sal. Voy a agregar un huevo, una masa súper sencilla de hacer y súper económica. Y van a ver que el resultado es realmente muy pero muy bueno. Lo que voy a agregar ahora es la harina. En este caso la harina no es una cantidad exacta, yo les voy a dar la cantidad aproximada, pero no es una cantidad exacta. Primero lo hago así con la mano, con la cuchara, ya después lo hago con la mano. ¿Ven? Ya aquí se hace difícil usar la cuchara, entonces ya aquí empiezo con la mano. ¿Ven que ya se va formando una masa? Esta masa es de mis favoritas porque con esta masa pueden hacer lo que quieran. ¿Ven? Yo prácticamente diría que no voy a precisar más harina, pero lo voy a ir viendo ahora. La idea es que quede una masa que no sea dura y tampoco muy blanda, porque esta masa la voy a estirar y la voy a estirar fina. Entonces tiene que tener una textura buena, no que sea muy dura, pero tampoco que sea muy blanda, que se me pegue a la mesa y que no pueda trabajarla. ¿Ven? Yo creo que más o menos la tendría bien. Ya en este caso, si necesito harina, va a ser poca. ¿Ven? Ya para que vean que no se pega a la mesa, no se pega a las manos. Sería más o menos la textura que tendría que tener la masa. Y ahora, como la tengo que estirar, lo que voy a hacer es darle un descanso. Le voy a dar un descanso más o menos de media hora antes de estirarla. Simplemente la dejamos tapadita y la dejamos descansar media hora. Lo mismo de siempre, cuidando que no se pegue. Como ven, es una masa muy flexible. Y si la dejan descansar, es más fácil para poder estirarla. Si no la dejan descansar, lo que hace la masa es que la masa encoge de nuevo y es como que están trabajando a lo tonto, digo yo, ¿no? Haciendo trabajo innecesario. Intentamos dejar una forma más o menos cuadrada, rectangular, dentro de lo que se pueda, con cuidado. Siempre alguna partecita tal vez nos va a quedar más gruesa, pero bueno. Más o menos la idea es esa. Lo que tengo aquí es maicena y polvo de hornear. Lo mezclo bien. Por si acaso, para que no nos quede ningún grumito, voy expandiendo por toda la masa.
Esta es una masa que realmente te va a encantar por lo sencilla que es. ¿Saben? Esto es más o menos como cuando la ropa, por ejemplo esas camisetas que decimos una camiseta básica que tenemos que tener. Bueno, pues esta masa sería esa masa básica que tenemos que tener, que nos sirve para todo. Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es empezar a enrollarla. En este caso vamos a hacer unas palmeras y van a ver que el resultado queda muy bueno, pero no es hojaldre, ¿ok? No es el típico hojaldre que se hace con mantequilla y que se le da varios dobleces, varias vueltas a la masa, que se la deja descansar en nevera, que después se le da otro doblez. O sea, no es esa masa y no tiene esa cantidad de mantequilla que es lo que hace al hojaldre una delicia de verdad. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta, ¿ok? Porque a veces puede pasar que después hacen la masa y dicen sí, pero no es como el hojaldre normal. No es ese hojaldre. Esto es, digamos, como una imitación, pero que el resultado queda muy bueno y que vale la pena hacerlo. Vale, ya lo tengo listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Doy una vuelta así, presiono un poquito y doy otra vuelta así. Si no me llega, muevo un poquito hasta que coincida. Y ahora sí, ya tengo la masa lista. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar un buen descanso, más o menos 40 minutos, para después poder estirarla con facilidad y ya armar nuestras palmeras. La masa ya ha tenido su suficiente descanso, así que ahora vamos a estirar la masa. Preguntas que me han hecho es si, por ejemplo, la masa tiene que descansar en nevera o a temperatura ambiente. Puede ser de las dos maneras. Yo generalmente la dejo sobre la mesa a temperatura ambiente y está bien, pero también pueden dejarla en nevera para que descanse y no hay ningún problema. Otra pregunta que me han hecho es si se puede dejar en nevera la masa preparada y dejarla en nevera para usarla, por ejemplo, el otro día. Sí pueden hacerlo, pero lo que van a notar es que la masa es como que empieza a soltar el aceite, digamos, como que se empieza a desprender el aceite de la masa. Y otra cosa que pasa es que la masa cambia un poquito de color, queda como más oscura. Entonces, la verdad que para mí, recomendación es hacerla y usarla. No recomiendo dejarla en nevera por días. No pasa nada, ¿sí? Si lo hacen no pasa nada, el sabor es rico igual, pero cambia un poquito el color. Y lo que les digo, al soltar el aceite, ya tienen que empezar a agregar harina. Entonces, no me convence. Como ven, es una masa que no se suele romper. Voy a intentar dejarla fina lo más que se pueda. Ahora lo que voy a hacer es colocar azúcar. Y la presiono un poco con las manos. Si ven que la masa les da mucho trabajo, la pueden cortar en dos, pero yo en este caso la quiero dejar así.
Y ahora con cuidado si ven que no se tienen confianza para girarla así, usan el palo, simplemente arrollan en el palo para poder dar la vuelta. Por si le tienen miedo a hacerlo de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer aquí es mantequilla fundida. Coloco en la masa. Lo que hago a continuación es terminar de colocar el azúcar más o menos como una idea por ahí. Empiezo a dar vuelta. Y hago lo mismo del otro lado. Listo para cortarlas. ¿Qué pasa ahora? Lo voy a llevar a nevera para que después el corte me pueda ser más fácil. Simplemente lo que voy a hacer es la muevo a una tabla para poder llevarlo a enfriar. Primer paso que hago es poner el horno a 220 grados, muy fuerte. Segundo, elegimos una bandeja y en mi caso prefiero ponerle papel porque el azúcar ensucia bastante. Entonces con el papel después simplemente nos limitamos a quitar el papel y la bandeja la tenemos limpia. O sea que eso sería lo segundo. La masa ya la he tenido un buen rato en nevera, o sea que ven que ya está más durita y es más sencilla para cortar. Les recomiendo que al ponerlas en el horno se queden prácticamente al lado del horno. A los 5 minutos más o menos ya irlas mirando, porque el horno va a estar muy fuerte. Esta sería la idea de cortarlas todas más o menos iguales. Y ahora sobre la bandeja las voy colocando de esta forma. Lo que voy a preparar ahora es algo para poder pintar las palmeritas. Para quien le guste con más brillo, esto también sirve para poder pintar frutas, para poder pintar postres. Y es muy sencillo de hacer y es algo que después lo podemos mantener en nevera. Así que aquí tengo el azúcar y la maicena. Coloco el zumo de limón. Además, al tener zumo de limón queda un muy buen sabor. Y coloco el agua. Y lo único que tengo que hacer es llevarlo a hervir. Una vez que hierve ya estaría lista la mezcla. Ya ha quedado lista, ven la textura que queda. Está muy caliente, pero ya está lista. Si les parece que es aún como muy espesa, le pueden agregar un poquito más de agua y dejarlo que hierva
para ya después retirarlo. Así que ahora sí ya la tendría lista para poder pintar mis palmeritas. Y simplemente con un pincel las pinto y ven que cambia el aspecto de la palmerita. Recuerda suscribirte al canal, dale like si te ha gustado, compartir para que más gente pueda disfrutar de estas recetas y visítame en redes sociales donde puedes seguirme tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Que tengas un día genial.